Hola, bendiciones. Sean bienvenidos a la primera escuela dominical del Ministerio Verdad y Vida, sede Centro. Hola, Cris. Hola, Sara. El día de hoy nos acompaña el pastor Javier Montoya con el mensaje llamado Estoy en alerta contra el engaño, basado en el capítulo 2 del libro de Segunda de Tesalonicenses, donde aborda la venida de Jesús y la necesidad de permanecer vigilantes sin dejarse engañar por falsas señales. Antes de comenzar, toma un momento para preparar tu corazón y tu mente. Busca un lugar tranquilo donde puedas escuchar la palabra y puedas tomar nota de los apuntes claves de esta palabra. Acompáñanos en oración. Padre amado, el día de hoy venimos una vez más ante tu presencia para darte a ti gracias por todas las bendiciones recibidas durante esta semana y por tu infinita bondad con la vida de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe durante este mensaje para que cambie todo lo que no debe estar dentro de nuestro corazón. Amén. Amén. Bienvenidos. Vamos a continuar ahora con la palabra, con la predicación de la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a tomar la segunda carta a los tesalonicenses para seguir hablando de la segunda venida de Cristo. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 5 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Hasta acá entonces nuestro texto para predicar. Vamos a dividir este capítulo 2 en 2 o 3 predicaciones. Vamos a orar. Que esta mañana o en esta oportunidad, Padre, yo pueda ser un instrumento en tus manos para enseñar esta palabra tan apasionante. Aún a pesar de mi imperfección, Señor, deseo que pueda ser un instrumento en tus manos para edificar a tu pueblo, para edificar mi vida y para estar alerta contra el engaño que pueda existir en relación a tu retorno. Y que la iglesia pueda aprender, que la iglesia dirigida por este entrenador como es el Espíritu Santo, crezcamos en el conocimiento tuyo y nos preparemos para tu retorno en el nombre de Jesús. Amén. Estoy en alerta contra el engaño. Esta carta a los tesalonicenses se une a la primera carta de los tesalonicenses, son 2 cartas y se unen por la venida del Señor Jesús de una manera impresionante, porque cada una de ellas aborda precisamente la venida de Cristo. Y un asunto muy importante, la necesidad de permanecer vigilantes, de estar alerta, de no dejarnos engañar de falsas señales. Y para entender este mensaje, Pablo precisamente escribe la primera y la segunda carta a los tesalonicenses para hablarles acerca de la venida del Señor Jesús. Si hacemos una recopilación de la carta número 1, para enfocarnos ahora en la carta número 2, encontramos lo siguiente, que en la primera carta Pablo dejó claro que la esperanza en la venida de Jesús, es decir, ese retorno bonito,
no era para que los creyentes nos quedáramos cruzados de brazos. No, cuando conocemos el Evangelio de entrada, Pablo dice, dejamos los ídolos, comenzamos a evangelizar y tenemos amor por aquel que nos hace la vida imposible. 3 cositas que no son como nada fáciles, pero dice, si usted está apuntando a la venida del Señor Jesús, a irse con Él, mínimo estas 3 cosas debe de hacer. Y nos habla de que Él mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Toda una serie de eventos, Él entrando con un ruido celestial, los muertos resucitando, luego los que estén vivos serán arrebatados para subir con Él a las nubes. Toda una apoteósica historia de lo que es la venida del Señor Jesús. Y ese encuentro celestial hay que tener en cuenta, le dice Pablo a la iglesia, eso no puede ser ese chisme que se está dando que Jesús ya llegó. Diríamos hoy, Pablo diría, no crea a estas fake news o falsas noticias como hoy en día hay que distinguir realmente cuando se nos habla de Cristo, de su retorno, de la Biblia, pero para eso tenemos que tener conocimiento de la Escritura, y eso se adquiere cuando usted lee la Biblia. Pablo estaba recordando que esperar a Jesús no es no hacer nada, porque eso también se metió en la congregación. Y había gente que dejó de trabajar, incluso dejaron de casarse. Claro que esta información, dejaron de casarse, no está aquí incluida en el texto bíblico, pero sí dice Pablo que muchos dejaron de trabajar y se volvieron una carga para la iglesia porque estaban esperando la venida del Señor Jesús. Dice que los muertos pues habían partido, pero los dolientes estaban tristes porque no sabían qué iba a suceder con ellos en la venida del Señor Jesús, y ya vimos que ellos van a resucitar. Les da esa buena noticia, les dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, lo que hace que en la primera carta se nos presente al Espíritu Santo como el entrenador nuestro para que estemos listos para cuando Él retorne y partamos con Él. Todo eso se los explicó, se los enseñaba cada rato, y aún así muchos no entendían, como sucede hoy en la iglesia. A veces no entendemos muchas cosas, aunque nos las digan, y a veces nos las repiten, siempre lo mismo, pero no lo ha puesto en práctica o no lo ha entendido, y ahí está el aprendizaje, la repetición, y Pablo estaba haciendo exactamente eso. No se dejen engañar. Comienza ya la segunda carta. Hay falsas noticias. Dicen que Jesús ya vino, pero no. Y comienza a decirles, para que llegue Cristo, antes de eso, 2 cosas deben de manifestarse: la apostasía y el hombre de iniquidad o de perdición. Y hasta ahora no se ha dado esto. Y les dice, para finalizar esta segunda carta, porque cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque la venida del Señor Jesús, con tanto chisme, desinformación que existía entre ellos, la gente empezó, como les dije ahorita, a dejar de trabajar. Y por eso les dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, pero no se vuelva una carga para la iglesia.
porque precisamente la idea de que Jesús retornaba se había vuelto eso en la iglesia una situación caótica y difícil. Y es en ese contexto donde Pablo les está hablando acerca de la venida del Señor Jesús, y es a donde vamos entonces a continuar nosotros para nuestro momento. ¿Ustedes han sido engañados alguna vez por alguien? Pero no en infidelidad, no. Engañados en algún negocio, en alguna actividad. Sí, es lo que ha sucedido en esta congregación. Alguien me contaba que en una misión que tuvieron aquí en Antioquia, unos compañeros compraron unos aretes que supuestamente eran de oro, pero al revisarlos descubrieron que eran de plástico dorado. Y ese episodio, esa situación, pues les recordó a ellos la importancia de estar alertas y no dejarse engañar. No dejarse engañar por las apariencias. No todo lo que brilla es oro. Incluso cuando las ofertas parecen increíbles, precisamente ahí donde las ofertas parecen increíbles es donde más cuidado hay que tener sobre eso. El tema de este pasaje, la segunda carta a los Corintios, del 1 al 5 que he escogido, el tema que yo veo acá es la reunión de la iglesia con Cristo y cómo los creyentes no debieron dejarse engañar ni asustar por falsos rumores acerca del fin de los tiempos. Es la idea que plantea Pablo. ¿Qué para nosotros, para usted, para mí, para los que nos están viendo y escuchando, qué sería esa idea para nosotros? Yo la resumo de esta manera: Dios nos reunirá. Confío y no me dejo engañar. Dios nos reunirá, lo pienso. Por lo tanto, confío y no me dejo engañar. En primera instancia, puedo ver acá, estoy en alerta contra el engaño. Yo espero. El primer versículo bíblico: y ahora os pedimos, hermanos y hermanas, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Dios nos reúna junto a Cristo. Es decir, Dios nos reunirá. Y yo espero eso. Usted también lo tiene que esperar. Al fin y al cabo somos hijos de Dios, nos lo dice la Escritura. Confío en eso y no me dejo engañar. Por eso yo espero, por eso usted también tiene que esperar. Pablo aquí no estaba soltando un chisme nuevo como les estaba diciendo ahorita, no. A diferencia de lo que menciona aquí en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 13 al 18, que es donde les revela esa verdad. No queremos, hermanos, que ignoren lo que pasa con los que ya duermen. No, Dios los va a resucitar en el momento en que Él llegue. Esa es una buena noticia. Eso se los estaba diciendo repetidas veces. Y lo dice ahí en la carta. Lo que yo les dije. Entonces, ¿por qué tengo que volver a repetir? Pero hay que seguir repitiendo. Eso es lo que se hace en la actualidad también para que todos aprendamos. Aquí la idea es la parusía, la venida de Jesús. Y él le dice a la iglesia, recordando todo esto, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá a Dios con Jesús a los que murieron con él. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar en las nubes con el Señor para siempre. Entonces, 3 noticias nuevas, y no son nuevas, sino noticias que siempre les había dicho, pero que tenía que estarles repitiendo constantemente porque no cogían el asunto como debía de ser. Así que dice, vea, nada de asombros. Ya yo los he dicho, se los sigue repitiendo. Si viene alguien a decirles una cosa distinta acerca de la venida del Señor Jesús, por favor, eso es un chisme, eso no es verdad. Y ahí está refrescándole la mente a la iglesia. Y hoy esas mismas palabras de Pablo nos recuerdan algo muy importante, y es no dejarnos engañar. Usted como creyente no puede dejarse engañar.
Y aún yo lo digo, vea, si usted ahora que me está escuchando en esta predicación ve que lo que estoy diciendo es contrario a lo que dice la Biblia, se me acerca, me dice, hablamos, no se deje engañar si siente que yo lo estoy engañando. Pero tiene que tener como base la Escritura, no lo que dijo cierto pastor o lo que dicen en cierta emisora o lo que dicen en enlace. No son las fuentes ideales, es la Escritura y la inteligencia suya, su razonamiento. Analiza, critica, extrae, mira lo que le está diciendo Dios a usted y desde ese punto de vista crítico que le hace usted a la Escritura, puede hacer el análisis para que no escuche chismes acerca del retorno de Jesús y no estemos en el mismo cuento de Pablo. Salgámonos de la iglesia que tiene que estar siempre recibiendo, recibiendo y recibiendo porque no entiende y volvámonos hacia el lado de Pablo que entendía y se vuelve un gran maestro. Volvámonos eso todos en la iglesia, un buen maestro, buenos maestros que repliquemos el evangelio, no con chismes sino con lo que dice la Escritura, no lo que dice aquel pastor o aquí en esta emisora o allí en enlace, no, sino lo que dice la Escritura. Eso sería lo que yo puedo aplicar de ese momento para acá, porque Pablo se lo repetía cada rato y no entendían. Y lo mismo es lo que puede darse hoy, pero se supera cuando vamos a la Escritura, leemos y analizamos y criticamos. Cuando digo criticamos, es decir, preguntamos, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? Ah, no, ya encaja, ya entendí esto. Y cada vez que usted lea la Escritura va a entender más. Así que les dice, calma, no pánico. Y dice, nuestros apóstoles fueron, Timoteo llevó la carta, yo la firmé, no crean lo que están diciendo por ahí. Y vuelve y dice, nuestra reunión con él, nuestra reunión. Ahora, hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos con Él. Es decir, esto es una realidad, seremos reunidos con Él. Y esto de que decían que ya había llegado el Señor Jesús, Él les dice, mire, en otras palabras, pongámoslo así en este cuento, no es que nosotros armemos la fiesta y lo invitemos a Él, armamos la parranda e invitamos a Dios, no, fue Él el que puso todo en marcha. Lo que dice acá, Él lo pone en marcha, ya está en el plan de Dios. Él vendrá algún día, los muertos van a resucitar, los vivos seremos o serán transformados, se juntarán todos y subiremos a los cielos arrebatados y estaremos con Él. Esa es la fiesta que Él hizo, no la inventó el ser humano. Entonces sigue aclarando Pablo sobre ese asunto. Y esa idea no salió de la nada. Pues que a Dios se le ocurrió así, Dios ya lo había planeado desde hace mucho rato. Incluso en el Antiguo Testamento hay un texto de los libros apócrifos. En el segundo libro de Macabeos 2:7 se dice, el lugar sería desconocido hasta que Dios reuniera a la congregación del pueblo y tuviera compasión. Eso lo dice un libro apócrifo, de esos que uno dice no son bíblicos, pero es un escrito judío y habla de que Dios tiene un lugar para reunir a su pueblo. Ahora vamos a un libro de la Biblia nuestra del Antiguo Testamento, donde se nos dice, de parte de Isaías, capítulo 27, versículo 13, donde allí él pinta un escenario donde suena una gran trompeta y Dios llama a los que andaban lejos para que regresen y adoren en Jerusalén. La misma idea que se plantea aquí en la carta a los tesalonicenses, una trompeta sonará cuando Jesús venga. ¿Es una trompeta? No sabemos exactamente, pero Dios irrumpirá en nuestra dimensión humana. ¿Para qué? Para reunir a su pueblo, los muertos resucitarán, los vivos serán transformados. Recuerden que habrá una actualización de nuestro cuerpo porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos y tenemos los muertos que resucitar o los vivos ser transformados para
poder. De esa manera entrar al reino de los cielos. Por este lado, para todos nosotros debe de quedarnos claro que Dios es el experto en reunir la gente, ya sea en los tiempos bíblicos, como vimos acá en Isaías, que reunirá a su pueblo, sonará la trompeta, ellos llegarán para adorarlo en Jerusalén. Vendrán los exiliados cuando escuchen la trompeta de Dios. Y eso sucedió cuando regresaron y adoraron en Jerusalén. Y sucederá en cualquier momento, escucharemos la trompeta, Dios entrará en nuestra dimensión y subiremos con Él para adorarlo. Eso lo hace Dios, Él es experto en reunirnos y eso lo hará Él. Él es el que tiene la última palabra y es un plan excelente. Habrá un equipo celestial, como ya hemos visto. Mateo 24:31 habla de los ángeles que organizan la reunión para recoger de los cuatro costados a los escogidos de Dios. Pero es el mismo Jesús quien va a dar el portazo celestial. Él recoge a sus santos. Aunque lo organizan todos los ángeles, Él recoge a sus santos, a la iglesia. Y recuerden que San Mateo 24:31, Apocalipsis 19 me habla de los ángeles. Aquí en Mateo 24:31 habla de ángeles que recogen de los cuatro costados. En Apocalipsis 19 habla del ejército celestial que desciende con él, hablando de precisamente de los ángeles. Y en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 y 17, habla de los santos, pero refiriéndose a los ángeles. Eso ya lo habíamos predicado, enseñado, pero lo reitero para que siga quedando en la información de todos. Ese es el equipo celestial. Los ángeles recogerán, organizan la fiesta, pero es Dios quien manda a que sean recogidos. Y acá hay un combo, si lo podemos decir, hay un combo, y es la venida y la reunión, como les dije, venida y reunión es el combo. Cuando le venden a uno algo para comer en combo, aquí es en combo, venida y reunión. Es decir, Pablo nos dice que este evento del retorno de Jesús son dos caras de la misma moneda. Él viene y recoge. No es una venida secreta. La venida secreta, y se lo reitero, que nadie ve, nadie se da cuenta, sino solo la iglesia. Y por eso es el chiste, ay, me quedé, Dios se llevó a esa otra persona y yo me quedé aquí en la tierra. Chiste mal hecho realmente. Sale de una película llamada Dejados Atrás. No lo dice la Biblia. Por favor, no siga diciendo esa barbaridad. Combo, entonces, Dios viene y está la venida y la reunión de los santos con Él para siempre. Lo otro que uno puede ver acá es que yo no me asusto. El segundo versículo del texto que estamos leyendo, segunda carta a los Tesalonicenses 2:2 dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Por favor, por favor. Pablo nos está exhortando que no sean rápidamente sacudidos o inquietados. No debemos apresurarnos a pensar que el día del Señor ya ha llegado y caer en pánico. Eso vivían ellos en ese momento. Nosotros, por el conocimiento que tenemos, pues sabemos que Él no ha llegado. Y estamos esperando eso. Y Él les recuerda, ustedes dijeron paz y seguridad. ¿Qué cuento de paz y seguridad? Eso son falsas noticias. Jesús dijo, no se alarmen ante las señales, eso no es el fin del mundo. Y eso se los repito y se los repito y se los repito. Las guerras, rumores de guerras, muertes, hambre, peste, eso no es señal de la venida de Cristo.
Se los enseñé en Mateo 24:3, Mateo 24:30. La única señal de la venida de Cristo es ¿quién? Cristo mismo. Las guerras, las muertes, los asesinatos, el hambre lo hemos tenido desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor. Y aumenta porque hay más gente. Y eso se llama principio de dolores. Y así se llama la guerra, la muerte, la peste. Así lo llamó Jesús. Principio de dolores. Ya, ese es el título. Pero no es señal de la venida de Jesús. Eso descártelo, bórrelo, quite ese chip. Resetee también el conocimiento desde ese punto de vista. Y Pablo deja claro, sobre la venida del Señor Jesús, les he hablado. Él les había hablado. Nosotros tenemos hoy la Biblia. Ya, es lo más seguro que podemos tener. Y luego empieza a decir, vea, mantengan la calma, por favor. Y empieza a decirles, versículo 2, no se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera si afirman haber tenido una visión espiritual o una revelación o haber recibido una carta supuestamente. ¿Qué pasa? Eso se estaba dando allá por el Espíritu. Y es que, claro, se levanta alguien y da una profecía. A veces la gente se inventa profecías y las cuelga del Espíritu Santo. Ojo con eso. Aquí en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 20, Pablo anima no apagar el Espíritu ni la acción del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Predique la palabra, no apaguéis el Espíritu Santo. Es decir, predique la palabra. Si hay don de profecía, úselo como debe de usarse, con orden, que sea con base bíblica. No se invente una profecía para ser reconocido dentro de la iglesia. Y parece ser que se estaba hablando de la venida del Señor Jesús por profecía, diciendo que Él ya había llegado. Pablo dice que se debe de analizar, no tanto aquí en Tesalónica, a los de Tesalónica, sino también a los de Corinto. Luego dice, parece ser que también por un mensaje, podría ser un chisme o una supuesta revelación. Alguien que estuvo predicando sobre la venida del Señor Jesús y dijo, Él ya vino, esto se acabó. Y comienza entonces a decirles que la enseñanza no es así, que no se puede andar inventando cosas, uno por profecía y otro en la predicación porque le dio por decir que Jesús ya vino y ya entonces a partir de ahí todo el mundo creyó eso. ¿Cómo ha creído la iglesia en la actualidad? Lamentablemente, que hay un rapto secreto, que primero viene Jesús, se lleva a la iglesia, pasan 7 años y después regresa, cuando eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia, lo ha creído por un escrito que se llama Dejados Atrás. Es una novela, por favor. Eso es una novela, eso no lo dice la Biblia. Y se lo estoy reiterando y seguiré haciéndolo hasta que podamos entender. Eso no dice la Biblia, que habrá un rapto secreto. Es visible, audible, espectacular, irrepetible. Pero cuando se habla de que quedan 7 años acá, la iglesia para arriba, eso salió de una novela, de una película. Pasaba allá, pasa hoy. Igualitico, no hay ninguna diferencia. O por una carta. Son 3 los métodos que usaron para hablar mal de la venida del Señor Jesús. Hablar un chisme. Por una carta. En esos días no había WhatsApp para verificar la firma, no había correos. Así que cualquiera podía falsificar un escrito. Y por eso Pablo, en la carta a los Tesalonicenses, dice, dejo mi marca personal, es decir, pongo mi firma para que nadie se confunda. Y mandaba a Timoteo, hombres de confianza.
Por eso, hermanos amados, con este mensaje mi consejo es que nada puede tragarse usted. No se trague cuentos sin comprobar, por favor. Pablo advirtió contra la falsa enseñanza, contra el pánico innecesario, porque entre cartas y rumores la gente podía pensar que el fin del mundo ya había llegado. En realidad no debía alarmarse, pues Jesús ya lo había dicho: no os alarméis. Y segundo, todavía no es el fin, aunque usted vea los falsos cristos, aunque usted vea la apostasía, aunque usted vea esto. Vamos a mirar todo esto. La intención de Pablo era entonces mantener a la iglesia tranquila, como la intención de cada uno de nosotros, como los que dirigimos una congregación, que la congregación viva tranquila, confiada, no dando teorías o teologías falsas. Y por eso estamos con el culto de doctrina, por eso en las predicaciones tratamos de ser muy bíblicos, muy de la palabra, para no dejarnos llevar de rumores. Porque para que una iglesia donde se esté profetizándole a la gente al oído, donde se esté inventando revelaciones, donde se esté inventando profecías, eso gusta mucho. Y vaya y usted observe iglesias aquí en la ciudad de Medellín llenas por eso mismo, porque ese aliciente es fascinante. Es como la droga lo hace a uno adicto. Las profecías y los mensajes sensacionalistas y aquellos que me mueven la emoción pero no me cambian el alma son adictos, y eso atrae demasiado a la gente. Pero cuando la palabra es como debe de ser, eso es maluco, porque nos saca del confort, pero nos confronta con la realidad. Por eso Pablo estaba en eso, por eso nosotros también andamos en el mismo cuento. Tratar de que la iglesia sea edificada en lo que es la Escritura. Yo vigilo, versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera. Pablo advierte, ojo con los embustes, si lo podemos llamar así. El diablo tiene un arsenal de trucos. Nadie os engañe en ninguna manera. Hasta ahí. Nadie os engañe en ninguna manera. Como les dije, el diablo tiene un arsenal de trucos para engañarnos a todos. Y las va a usar hasta el final. Como se menciona acá en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, pero a partir del versículo 9 hasta el 11, luego veremos esa parte. Pero recordemos lo que dijo Jesús en San Mateo 24:4, tened cuidado de que nadie os engañe. Es decir, Pablo está tomando el mismo mensaje de Jesús, lo está trayendo a la carta de los tesalonicenses, no está diciendo nada nuevo, está reafirmando el mensaje de Jesús. Muchos falsos profetas engañarán a muchos. Jesús nos advirtió, Pablo lo está diciendo, habrá señales falsas, personajes engañosos, falsos mesías, apariciones falsas, milagros de cartón. Eso será lo que habrá. Y vuelvo aquí con los falsos mesías, con los falsos mensajes, con los personajes engañosos, vuelvo con lo siguiente. A veces en broma decimos, ya vino el Señor y yo me quedé. ¿No lo hemos dicho así más de una vez? Dígame. ¿No? ¿Soy yo el que digo eso solamente? A veces en broma lo hemos dicho. Ya vino el Señor y yo me quedé. Pero no vuelva a decir eso, hermano. Vea, se lo aconsejo. Como le dije, eso está basado en una novela que escribió un psicólogo cristiano. Hicieron de eso una película y esa película envenenó a toda la iglesia, porque desde ahí empezaron a decir que eso iba a suceder. Pero si usted me quiere convencer de lo contrario, muéstremelo en la Biblia, donde dice que la segunda venida del Señor Jesús, primera es en secreto. Y si es verdad, yo le compro esa Biblia por el valor que sea. Se hace rico, mejor dicho. ¿Ah? ¿Qué?
Ay, Señor, sigamos por acá. Ya vino el Señor y yo me quedé como cuando alguien no aparece, como si el rapto hubiera ocurrido y nosotros nos hubiéramos quedado atrás. A mí la verdad no me gusta esa charla, porque eso es seguir una idea falsa y yo no la quiero enseñar aquí en la iglesia. Si la enseñan otros pastores, que la enseñen, pero por lo menos aquí no, o conmigo no. ¿Qué es la apostasía? ¿Y qué es el hombre de iniquidad? De esto vamos a hablar en la próxima predicación, pero adelanto aquí cosas. Porque no vendrá la venida o el retorno de Jesús, no se dará si primero no suceden dos cosas. Uno, apostasía. Dos, el hombre de iniquidad. El hijo de destrucción. Y el hijo de destrucción en este capítulo está relacionado precisamente con el hijo de perdición, que era Judas. Es la única parte de la escritura donde se relacionan estos dos conceptos. ¿Qué es la apostasía? Es cuando muchos se alejan de la fe. Apostasía es alejarnos de que hemos creído en el Señor, de que yo ya creo en la Virgen María, que yo creo en los santos difuntos, que yo creo en el agüero. Todas estas cositas es apostasía. Y él dice, va a ocurrir eso, como si fueran rebeldes que se apartaran de el buen camino. Es como cuando un grupo de amigos decide dejar de seguir las reglas de un juego porque creen que ya no sirven esas reglas. Pero ojo, no es algo que nosotros vamos a imitar. Ojo con eso. La apostasía es no seguir estas reglas porque eso ya no. No sigo estas reglas porque yo no creo que esas reglas sirvan. Usted no cree en Jesús, en Dios, en el Espíritu, porque usted dice, no, eso no. Yo más bien me voy a creer en el hinduismo, en el gnosticismo o en nada. Y déjeme decirle que nadie puede decir que no cree en nada. En algo tiene que creer, aunque sea en nada. El hombre de pecado o hijo de perdición. La Biblia lo llama el hombre de anarquía que trae destrucción. Y mirándolo desde me metí allá a estudiar el griego, dice ser humano de iniquidad. Ser humano de iniquidad, aunque se traduce hombre de iniquidad. Pero me llamó la atención que desde el griego se diga ser humano de iniquidad, el hijo de destrucción. Así que Pablo está usando esas ideas para recordarles lo que ya había aprendido esa gente. ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía estas cosas? Una carta que ya había sido predicada una y otra vez, tenía que volvérselas a escribir, como aquí en la iglesia todos tenemos que repetir. Usted tiene que repetirle a sus hijos, tiene que repetirle a su esposo, a su esposa, a su amigo, para que coja bien la idea. Aquí también hay que repetir para que podamos coger bien la idea. Y como les he dicho en unas ocasiones, sobre todo en el culto de doctrina los miércoles, tenemos que desparasitarnos mentalmente, desintoxicarnos de muchos conceptos para descargarnos de un montón de pesos doctrinales y poder andar tranquilamente en santidad, esperando al Señor. Así que, ¿por qué todo este lío? Pues resulta que en aquellos tiempos, como ya les dije, y aún hoy, hay gente que se deja llevar por rumores y por falsas enseñanzas, y eso puede llevar a muchos a que se desvíen del camino correcto. Incluso como en la iglesia de Pablo pasó con Demas. Siendo un buen líder, Demas se separó, se alejó de la fe. Hay muchos que en la iglesia se alejan de la fe. ¿Por qué? No porque no me gustó la predicación del pastor. No es que no le guste la predicación del pastor. Yo aprendí eso. No es el pastor tal ni la pastora tal, no. ¿Qué es lo que me está enseñando esa persona? ¿Qué me está enseñando?
está basado en la escritura o en una experiencia, y ahí es donde yo empiezo a hacer el juzgamiento, si se puede decir así. Porque si lo que me está enseñando está basado en la escritura, así no me guste, no me parezca, yo lo tengo que aceptar, lo tengo que recibir. Así que ya lo sabemos, no nos dejemos engañar, sigamos el camino correcto, confiemos en que Dios siempre está al mando, y aunque el diablo intente hacer de las suyas, cuando Él viene con todo su arsenal de persecución, de hacernos quedar mal, de hacernos sentir incómodos, y no puede, entonces lo que trata de hacer es desestabilizarnos mentalmente. Cuando digo mentalmente, no es que se nos meta el diablo a la mente, no, sino que comienza con los asuntos doctrinales, a hacernos creer que andamos mal, hacernos creer que estamos enseñando mal, que lo que yo he escuchado no es lo correcto, que lo que yo estoy leyendo no es. Entonces tiene que tener usted conciencia de eso. Lea la escritura. Un consejo que doy: si es muy difícil, la Biblia Reina Valera, que es la antigua, la versión que nosotros manejamos, 1960, consígase otras más modernas, donde usted pueda entender más fácil el lenguaje. Pero lea, para poder evitar ser engañados, hay que leer. El hombre de iniquidad, el que se cree el mero mero. Hermanos, de eso, como les dije, este es el que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto religioso, de manera que se instala en el santuario proclamándose Dios. De eso vamos a hablar. Está pintada la imagen de un supervillano que se cree más grande que todos los dioses habidos y por haber, y hasta quiere sentarse en el templo de Dios para que lo adoren como si fuera el único Dios del universo, como decir: yo soy la última Coca-Cola del desierto. Así que, hermanos, ese es el escándalo que hay allá en esa congregación, que el Señor Jesús ya había llegado cuando no había llegado, y Pablo les está diciendo: no vendrá hasta que venga primero la apostasía y luego el hombre de iniquidad, el destructor. Y ahí empieza él a describir lo que va a ser el destructor. Jesús advirtió de los falsos mesías, de los profetas, hablaron del templo y la abominación. Y es ahí donde, de una u otra manera, muchos de los estudiosos de la Biblia empiezan a hablar del hombre de iniquidad y del templo. Yo les voy a lanzar algunas ideas, porque algunos dicen que el templo donde él se va a sentar, el hombre de iniquidad, es una fórmula figurada de decir: este tipo, esta persona se pone en el lugar de Dios, donde exige ser adorado, es decir, va a exigir adoración. Eso creen que es lo que va a hacer el hombre: se va a sentar en un templo y va a exigir adoración. Otros opinan que el templo de Dios puede ser la iglesia, porque así lo llama Pablo a los creyentes: el templo de Dios es la iglesia. El cuento es que sea un templo de piedras o algo simbólico, este individuo se hace pasar por Dios. Y en la historia se han visto personajes acerca de esto, pero simplemente voy a relacionar lo que dice la historia, no lo que me dice la Biblia, pero para tener como un panorama más amplio. La historia o los comentarios bíblicos han dicho que ese hombre pudo haber sido Antíoco Epífanes, el emperador Gallo o Calígula, Herodes Agripa, pero ese es el concepto de pensadores, pero que la Biblia me menciona esos personajes, no me los menciona. Entonces ya empezar a hacer ahí suposiciones que hay que saber cómo voy a encajar yo eso para ver si se corresponde a estos personajes. Por eso este mensaje para mí ha sido uno de los más malucos que yo tenga que entregarles a ustedes como iglesia, porque para enseñarlos yo tengo que, en este caso, tratar de usar la plastilina
para yo hacerme entender, no porque ustedes necesiten la plastilina, sino porque yo para hacerlo entender sí necesito la plastilina para que me sea fácil hacerlo, explicárselos a ustedes. Porque es ahí donde entraríamos con un montón de opiniones de estos personajes. ¿Y quién será este personaje? Si es un judío que viene de la tribu de Dan, que si es el Papa. Y ahí empezaríamos a hacer un montón de conjeturas que no me dice la Biblia y que tengo que saber ese hombre de iniquidad, ¿a qué se refiere Pablo realmente desde la mirada bíblica? Yo no voy a dar la última palabra sobre este asunto, pero sí trataré desde la Biblia mirar a qué personaje o a qué se refiere cuando habla de eso. Así que mis hermanos, para finalizar, creo que aquí hay un mensaje sencillo de cuidado con el superyo. Pablo nos deja claro que en los últimos tiempos, y cuando se habla de los últimos tiempos, no es de las guerras, rumores de guerra, aprendan esto, otra cosita, se los enseño. Los últimos tiempos comienzan cuando Jesús vino a la tierra, cuando Jesús nació en Belén. Los últimos tiempos terminan cuando Jesús retorne. Téngalo presente, lo dicen los textos bíblicos. Hebreos capítulo 1, versículo 1, ahí comienza hablando de los últimos tiempos. Dios nació y Él retornará. Los últimos tiempos se refiere a eso, no a guerra, rumores de guerra. Entonces, en los últimos tiempos, desde que Jesús nació hasta que Él retorne, aunque también se dio antes, aparecían personajes que se creían dioses, exigían adoración, engañaban a la gente, ya sea en un templo literal o de manera simbólica. La arrogancia, la blasfemia llegaron a su punto máximo. Y en la Biblia hay un montón de personajes. El texto que se le dedica al diablo en Isaías ¿qué? 24. ¿Lo recuerdan? El rey de Tiro, el de Babilonia, que supuestamente es el diablo. No, eso es un personaje que se enalteció creyéndose Dios. Ahí encontramos un montón de personajes que se hacen dioses y quitan a Dios. ¿Será que nosotros no nos hacemos dioses también y quitamos a Dios? Ahí es donde quiero comenzar la próxima semana. Incline su cabeza y vamos a orar, hermanos amados. Dios, te doy gracias porque me permites enseñar esta palabra, que no es fácil para mí, pero es apasionante. Y quiero, Dios, si en tu beneplácito está, que yo pueda ser un instrumento de enseñanza, un buen maestro de tu palabra para edificar a la iglesia. Enséñame en tu espíritu, en tu palabra, en oración, en el entendimiento y en el razonamiento acerca de esto. Y en esta mañana cada uno de nosotros les hago unas preguntas y ustedes se responden: ¿estoy anclado en la enseñanza de la Biblia o me dejo llevar por los rumores y falsos profetas y falsas profecías en relación a la venida de Jesús? Otra pregunta para que se responda: ¿confío plenamente en que Dios tiene el control de la gran reunión y eso me inunda de ansiedad del futuro? ¿Anhelo esto o no lo anhelo? ¿Y vivo para esperarlo? Otra pregunta: ¿cómo demuestro mi fe en la promesa de la venida de Cristo sin caer en el pánico, sin caer en exageraciones, sin caer en chismes teológicos, sin caer en mentiras? ¿Cómo demuestro mi fe en la promesa de la venida de Cristo sin caer en ese pánico? Otra pregunta para que se responda: ¿estoy vigilando ante los engaños? ¿Estoy en alerta contra el engaño que el enemigo utiliza para confundirme o para confundir a los creyentes? Y última pregunta para que se responda: ¿qué acciones puedo tomar para fortalecer mi fe y ayudar a otros a confiar en el plan perfecto de Dios y en su retorno? Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu iglesia es tu amada. La respeto, la amo,
porque hago parte de ella, Señor, y porque me hace el privilegio de enseñarle. Ayúdame a ser un instrumento de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, que todos seamos edificados y tú glorificado. En el nombre de Jesús, amén.